Hola a todos mis queridos literaturadictos, yo soy Ana González Duque y esto es El Fogón, como siempre. Hoy vamos a hablar de escritura. Sí, ya me lo habéis pedido mucho, bueno pues venga, vamos a hacer un vídeo de escritura. Cuando empiezas a escribir, te crees el ser más original del universo y piensas que a nadie se le ha ocurrido una historia como la tuya. No piensas en clichés, no piensas en nada, sino simplemente te sientas a escribir y te pones a escribir. Y resulta que cuando tienes terminada la novela, te das cuenta de que se parece mucho a Las Crónicas de la Torre de Laura Gallego, como me han dicho a mí en Leyendas de la Tierra Límite, o que se parece mucho a otro libro que no te has leído, pero es que somos muy poco originales. De hecho, solo hay 8 tipos de tramas en los que podemos englobar todas las novelas que se han escrito. Cualquier novela que tú te pienses en la cabeza se puede englobar en estos 8 tipos de tramas que son, bueno, pues 8 tipos muy genéricos. ¿Quieres saber cuáles son? ¿A que sí? Pues el primer tipo es el monstruo. Cuando tienes un monstruo en un sitio, puede pasar dos cosas. O bien el monstruo te ataca, que es lo que pasa por ejemplo en Parque Jurásico, o bien te haces amigo del monstruo, como por ejemplo en ET, o te acuestas con él como en Crepúsculo. En fin, la relación con el monstruo puede ser de cualquiera de las maneras. Una de las tramas es, tengo un monstruo en mi vida. Por ejemplo, te acuestas con él como en la forma del agua. También. Qué manía de acostarse con los monstruos, macho, de verdad. Con lo bien que están los humanos, con lo bien que está Hugo Silva. Segunda trama, el viaje del héroe. Es una de las tramas típicas de la fantasía épica y es la típica película de carretera, es el esquema típico de la fantasía épica, son las películas de Star Wars, o sea, es un héroe que va a hacer un viaje para conseguir algo, lo que sea, y ese héroe pasa por las 2 etapas del héroe, pasa por una serie de etapas que fueron recogidas por el mitógrafo Joseph Campbell en un libro que os lo dejo aquí debajo, que se llama El héroe de las 1000 caras, y que luego fue tuneado para el cine por el guionista Christopher Vogler, que es un guionista de Disney. Si quieres saber cuál es el viaje del héroe, cómo aplicarlo a la fantasía y todo eso, eso te lo explico en Cómo escribir fantasía, en mi libro de Cómo escribir fantasía, y te lo dejo aquí debajo. Por ahora, para no cansarte, te diré que el esquema del viaje del héroe lo siguen pues películas y libros como por ejemplo El Señor de los Anillos, Harry Potter, Star Wars, La Historia Interminable, Regreso al Futuro. Todas estas son guiones que siguen un esquema similar. Esa trama tiene como objetivo fundamental el crecimiento del protagonista. El Harry Potter que sale en el primer libro de Private Drive no es el mismo que se enfrenta a Voldemort en el último libro. Hay un crecimiento personal, un arco del personaje que va progresando a lo largo de todo ese viaje, a lo largo de todas esas etapas que componen el viaje del héroe. Tercer tipo de trama. Un pelín de magia. El pelín de magia responde a la pregunta de ¿qué pasaría si? O sea, por ejemplo, esto es muy típico de los cuentos clásicos. ¿Qué pasaría si resulta que yo quiero ir al baile y viene una hada madrina y me concede un deseo y voy y el príncipe se enamora de mí, la Cenicienta? ¿O qué pasaría si hay un niño que no crece nunca, que vive en un país de nunca jamás y ha perdido su sombra? Peter Pan, ¿no? De este tipo de un pelín de magia forman parte las historias de superhéroes. Ya sabes, eso de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. La magia siempre va a limitar todas las acciones del superhéroe y va a limitar las acciones del héroe de ese pelín de magia. Por eso existen las reglas de la magia, que también te las cuento en Cómo escribir fantasía. ¿Por qué limita la magia todos los actos del héroe? Porque si el héroe se lo pasa pipa haciendo magia, el lector se aburre. Al lector le gusta que el héroe lo pase mal, que al final consiga lo que quiera, pero que lo pase mal en el camino. Por eso Spider-Man no consigue a la chica y se tiene que enfrentar a su mejor amigo. Y por eso Bruce Wayne es como es, un amargado en la vida. Porque todo poder conlleva una gran responsabilidad. Cuarta trama. Un tipo con un problema. Es un tipo normal que se ve enfrentado a situaciones límites. Es una de las maneras más guays de escribir comedia. O sea, tenemos un tipo corriente y moliente al que enfrentamos en una situación totalmente caótica. Por ejemplo, Ángel Sanchidrián, que publicó el año pasado un libro que se llama 3 enanos y pico, es un ejemplo muy claro de este tipo de trama. Tenemos un tipo muy corriente, que es Guifo Medroso, que se ve enfrentado a una serie de costumbres del pueblo de los enanos que no controlan en absoluto.
y su vida se pone patas arriba, y eso hace que podamos meter elementos de comedia. La comedia es muy buen género para este tipo de trama de un tipo con un problema. Pero podemos, por ejemplo, utilizar este tipo de trama también en la acción. Por ejemplo, La jungla de cristal es un tipo con un problema. Es un tipo corriente, un policía, que se ve enfrentado a un agente, a unos terroristas que secuestran a su mujer. También forman parte de este tipo de trama pues todas las historias de aludes, de terremotos, de inundaciones, la historia del Titanic. Son historias de tipos normales enfrentados a una situación caótica. Para el lector son enganchantes la supervivencia, el hambre, el sexo, el amor. Si nuestro tipo corriente y moliente tiene que hacer carambolas para salvar a su madre, el lector va a empatizar con él y lo va a entender. Y entonces se va a enganchar. Quinto tipo de trama. La vida es dura. Se trata de historias de superación personal. La persona se encuentra enfrentada a un problemón que lleva asociada muchísimo drama detrás y tiene que superarlo. Y entonces la película, el libro, lo que sea el guión que estamos escribiendo, es una historia de superación personal. Por ejemplo, Bajo el sol de la Toscana es un libro feel good que es una historia de superación personal porque ella se encuentra pues tras una relación rota y es como se va curando su corazón. O por ejemplo, Bebé Reza Ama es también un libro de este estilo, o incluso una historia dramática como El club de los poetas muertos es un libro de este estilo. La vida es dura y puede darnos un palo en cualquier momento y hay formas de superarlo y hay veces que no lo superamos. O sea, si la cosa termina bien, pues puede ser una comedia, puede ser una historia de ficción contemporánea, y si termina mal, pues puede ser un drama. El sexto tipo de trama es la historia de amor. No necesariamente tiene que ser una historia romántica, o sea, no necesariamente tiene que haber ahí un componente de romance entre dos personas, o entre una persona y un monstruo, como antes, ¿no? Sino que puede ser amor madre-hijo, puede ser amor entre dos amigos, puede ser amor de poliamor, de muchísimas maneras, ¿no? En este tipo de historias, uno de los protagonistas es quien lleva todo el peso de la historia, y el otro sirve de catalizador del cambio. O sea, tenemos un personaje que va a modificarse su recorrido a lo largo de la historia, y el otro personaje de esa relación lo que va a servir es como catalizador. Por ejemplo, ¿os acordáis de la película Rain Man? ¿Quién de los dos es el que cambia? El que cambia es Tom Cruise, no es Rain Man, no es Dustin Hoffman. En esa relación entre dos hermanos es una película de este estilo, o sea, es una historia de amor, pero uno cambia y el otro cataliza el cambio. Todas las historias románticas, evidentemente, entran dentro de este apartado. Entran también muchas otras, por ejemplo, Buscando a Nemo entra dentro de este apartado. Aunque podría ser que Buscando a Nemo fuera también un viaje del héroe. Una misma historia puede cuadrar en dos categorías. Son tan amplias que podemos tener pues un viaje del héroe en Buscando a Nemo, y también es un viaje de una historia de amor en la que uno progresa y el otro sirve de catalizador. El séptimo tipo de trama es ¿por qué lo hizo? Bueno, esto es muy típico, pues claro, de las novelas policíacas. Empezamos con un asesinato y detrás pues vamos viendo cuáles son los móviles de ese asesinato y por qué puede haberse llegado a esa situación. Pero no necesariamente tiene que ser una novela policíaca. Una de las mejores novelas escritas, desde mi punto de vista, es Crónica de una muerte anunciada. Empieza diciéndonos el final, empieza diciendo que se ha muerto, o sea, empieza contándonos el momento en el que se muere, y aún así te engancha a lo largo de la novela porque tú quieres saber por qué lo hizo, por qué se ha muerto. El octavo tipo de trama es el tonto del pueblo. No quiero decir que el protagonista sea tonto, y a lo mejor no está muy bien elegido el título para el tipo de trama. Lo que quiero decir es que es una persona que es un inadaptado en el entorno social, por lo que sea, porque es como Forrest Gump, que tiene un retraso a lo mejor pequeño, o porque realmente pues vive en una sociedad con una serie de normas y esa persona no las cumple, o porque tiene un síndrome de Asperger, o porque es una persona muy cuadriculada con, por ejemplo, un desorden obsesivo-compulsivo, algo que le haga no cuadrar dentro de una sociedad con unas normas muy rígidas. Proyecto Esposa, por ejemplo, que es una comedia romántica muy divertida, es de este estilo, o sea, el tonto del pueblo. Ya, o sea, sabéis que lo de tonto va entre comillas, que no es realmente un tonto. O la lección de August,
de August, es también una novela de este tipo. O El curioso incidente del perro a medianoche, que es una novela narrada desde el punto de un chico que tiene Asperger, también es de ese estilo. Son novelas muy buenas y además necesarias, porque ayudan a la integración de esos individuos dentro de la sociedad. Si nosotros nos ponemos en el papel de una persona que tiene Asperger, podemos llegar a comprender cómo ve esa persona el mundo, y la siguiente vez que encontremos una persona con Asperger no vamos a reaccionar con rechazo. O sea, son novelas necesarias para integrar a todo el mundo dentro de la sociedad y para no haber una serie de normas limitantes. Y ya está, esos son los 8 tipos de trama. Piensa, si no me crees, piensa en cualquier novela, cualquier libro, que no cuadre con esos 8 tipos de trama. Te reto. Adiós.